Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es lunes 27 de noviembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte revisó posible omisión del Congreso de Yucatán para regular la alternancia en cargos de elección popular. La Corte ha garantizado el derecho de acceso a la información y la transparencia. Se puso en marcha la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Este fin de semana dio inicio la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que tendrá una destacada participación la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Justicia TV. Este fin de semana inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que espera la visita de más de 850,000 personas. En la ceremonia de inauguración estuvo presente el recuerdo de Raúl Padilla, quien hace 37 años comenzó este gran esfuerzo de divulgación y que falleció en abril pasado. Hoy se inaugura una nueva época, una época triste, agridulce, porque nos toca hacer la primera feria del libro sin Raúl Padilla. Están presentes muchos sentimientos encontrados, pero les garantizo que en cada pasillo y en cada salón de la FIL seguiremos celebrando la vida y obra de Raúl. Esta edición sin duda es diferente, porque nos hace falta un gigante. Esta edición es muy especial, porque toda la feria, también por primera vez, será un homenaje. Durante la ceremonia se entregó el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023 a la poeta mexicana Coral Bracho. Recibo este premio tan inesperado como conmovedor por mi actividad como poeta desde mi juventud. Una actividad que disfruto enormemente y que ha enriquecido de innumerables modos mi vida. Y con esto declaro abierto el pabellón de la Unión Europea. Muchas gracias. La FIL de Guadalajara tiene este año como invitada especial a la Unión Europea con más de 70 autores. Entre los invitados especiales a la ceremonia acudieron las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alf y los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Lainez Potisek. Durante 9 días se realizarán en esta feria internacional 630 presentaciones de libros, así como alrededor de 3,000 actividades que incluyen seminarios, talleres y dinámicas para niños. Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación y las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte participan en esta feria que estará abierta al público hasta el próximo domingo 3 de diciembre. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y como parte de las actividades de la feria, ministras y ministros de la Corte participaron en un seminario en el que se abordó el tema de la transparencia. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el ministro Alberto Pérez Dayán y las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alf participaron en el seminario sobre el derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno. Destacaron las acciones que realiza el Tribunal Constitucional de México para avanzar en el tema de la transparencia, tanto en las resoluciones como en los procesos, esto a raíz de un estudio realizado por la organización México Evalúa. Se creó un comité de listas integrado por 3 ministros que una vez que el asunto es llevado independientemente de la materia que contenga o lo incómodo que le resulte a quien le vaya a resultar, inmediatamente en que es recibido, se programa para ser analizado lo más pronto posible. Y que las decisiones sean públicas. No, son públicas, desde hace mucho. Y no solamente las decisiones, en el caso del Pleno de la Corte, hasta la discusión con televisión. Somos, si no es que el único, de los pocos o el único tribunal del mundo. Ahí está la transparencia. El problema no es la falta de transparencia de la Corte en mi manera de ver. El problema es la falta de vinculación con la sociedad. La discrecionalidad está muy lejos de lo que desearíamos como gobernada, porque yo también soy gobernada, los ciudadanos de este país y los
los que vivimos en este país. ¿Por qué? Porque se hace falta tener conocimiento de las sentencias. Las ministras y el ministro destacaron la sentencia que emitió la Suprema Corte para permitir que el Instituto Nacional de Transparencia sesione con 4 comisionados, la orden que dio para que el Senado nombre a los comisionados faltantes y la posibilidad de destituir a quienes no cumplan con la sentencia. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar. Porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí. Yo prefiero aguardar y decir, esta Corte aguarda que los poderes de la República asuman sus responsabilidades y sus funciones. La Corte hará lo suyo, con inteligencia, ecuanimidad, responsabilidad. Los 3 manifestaron la inconveniencia de elegir a ministros, magistrados y jueces a través de voto popular, como lo ha sugerido el Poder Ejecutivo Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La ministra Loretta Ortiz Alf presentó una obra en la que aborda resoluciones destacadas de la segunda sala sobre derechos sociales. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, y su coordinadora de ponencia, Jimena Viveros, presentaron en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su obra La protección judicial de los derechos sociales, una aproximación desde las resoluciones de la Suprema Corte, mismo que aborda las diversas sentencias enfocadas a la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las cuales fueron promovidas por la propia ministra Ortiz Alf, durante su paso por la segunda sala del Alto Tribunal. La ministra Loretta Ortiz reconoció el difícil camino que se ha recorrido para defender y garantizar los DESCA en nuestro país, ya que muchos de ellos han quedado sujetos a la disponibilidad económica del Estado. Debe garantizarse todo el conjunto de derechos humanos. Y lo vemos ahorita, como lo señaló la maestra Jimena Viveros, en Gaza. Las limitantes que tienen las personas, por lo que estamos muy preocupados todos los de la comunidad internacional, todas las personas, es porque se les priva de 4 derechos económicos, sociales y culturales fundamentales para su sobrevivencia. Destacó que a partir de la reforma de 2011, en México no solo se reconocieron estos derechos en la Constitución, sino que el Estado quedó como sujeto obligado. Afortunadamente ya, no solamente en el caso de México, sino en Europa y en los países sudamericanos, estamos en esa corriente de defender los derechos económicos, sociales y culturales. En el libro se abordan 7 de estos derechos: a un ambiente sano, a la cultura, salud, al trabajo, a la previsión social, derecho al agua y el acceso a la energía eléctrica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En tanto, los ministros Javier Lainez y Ana Margarita Ríos Farjat participaron en un diálogo con universitarios sobre la inteligencia artificial. En estos momentos, la inteligencia artificial no sería una herramienta adecuada para interpretar leyes o emitir sentencias. Así lo señalaron la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y el ministro Javier Lainez Potisek al participar en una charla con estudiantes del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Esto en el marco de la Feria Internacional del Libro. Inteligencia artificial, me gustaría contar con ella para difundir correctamente y ampliamente nuestras decisiones. Para juzgar, vamos viendo cómo evoluciona esto, ¿no? Yo creo que la sensibilidad, el criterio, yo no se lo dejaría ceteris paribus hoy por hoy a una máquina, por más inteligente que sea. Es cuando tú te pones a ver cómo un mismo problema jurídico tiene a veces 5 aristas distintas, como que pensar en inteligencia artificial se te hace sumamente difícil. Y a veces una arista hace cambiar la solución que tú traías. A pregunta expresa de los estudiantes, los jueces constitucionales hablaron de lo que más disfrutan en el Alto Tribunal de México y lo más complejo que enfrentan cada día en su labor. Creo que la parte más compleja es
deriva de la naturaleza pública y alta de la Suprema Corte, que son las presiones, los vendavales políticos, la información que nosotros podemos ver que no es correcta o exacta respecto a algo que resolvemos, por ejemplo, y la falta de comunicación. También es tanto trabajo en la Suprema Corte Mexicana, tantos asuntos, que a mí me genera impotencia comunicar correctamente, no en lo individual, sino como Corte. La más difícil es la responsabilidad que se siente en el impacto de la decisión que va a tener en la sociedad. Entenderán que tienes temas excesivamente, desde temas donde son dos partes. Una va a quedar muy molesta, la otra pues no va a quedar tan molesta, va a quedar muy contenta. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en otro foro, el ministro Javier Lainez destacó la importancia de la Suprema Corte como contrapeso del poder. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, aseguró que el Poder Judicial nunca debe renunciar a su función de contrapeso para no regresar a la época en la que un poder del Estado tenía predominio sobre los demás. Al participar en el Foro Internacional sobre Retos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el ministro destacó la importancia de la división de poderes. Yo creo que una sociedad que no atiende o se olvida precisamente de su historia está condenada a cometer los mismos errores. México abandonó un régimen de partido único, de partido predominante, no decían único porque hay varios, pero partido predominante con una marcada predominancia de uno de los poderes sobre los otros. El Poder Judicial, que nunca puede ni debe renunciar a su función de contrapeso. Resaltó que esta situación de control absoluto del Poder Ejecutivo cambió gracias a la reforma judicial de 1995 que dotó a la Suprema Corte de facultades para defender la Carta Magna a través de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. También habló de la importancia de la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, que también sirven de contrapeso. Porque lo que hace es precisamente permitir la defensa y garantizar la supremacía constitucional en un litigio entre poderes. En este foro internacional, de igual forma, se mencionó el caso de la reforma al Poder Judicial que pretendía realizar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ocasionó diversas protestas sociales, pero que no se ha concretado por los ataques que realizó Hamas a ese país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y con esta información vamos a hacer una pausa, siendo las 2 de la tarde con 26 minutos. Estamos en corte informativo, no se vayan. Al regresar, otorgan suspensión definitiva contra reforma que elimina 13 fideicomisos de la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso y hace unos minutos concluyó la sesión del Pleno de Ministras y Ministros de la Suprema Corte y ahí se encuentra, como siempre, nuestro compañero Mario López Peña, quien nos tiene toda la información. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una controversia constitucional promovida por el municipio de Bacuachi en el estado de Sonora contra el artículo 64, fracción 13ª. De la Constitución precisamente de Sonora. Esta disposición fue invalidada pues el Pleno identificó violaciones graves
al proceso legislativo. Hay que destacar que este artículo 64, fracción 13ª, fue reformado y establecía como facultad del Congreso de Sonora el suprimir aquellos municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su existencia política, siempre que esa supresión sea aprobada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso. Es de esta forma que el Pleno declara la invalidez de esta disposición. Escuchemos al ministro ponente. Del día. Del análisis de la normativa aplicable a los procesos legislativos de la entidad, la propuesta advierte que si bien se cumple con los requisitos formales para la aprobación de la dispensa, la declaración de urgencia y obvia resolución no cumple con el estándar de justificación constitucional, pues se trata de una mera declaración dogmática. La doctrina constitucional de esta Suprema Corte respecto a las violaciones como la que ahora nos ocupa ha sido explorada en sus precedentes y el caso no presenta alguna condición que nos invite a modificarla o interrumpirla. Hay que tener en cuenta que al tratarse de una controversia constitucional, los efectos de la declaración de invalidez de esta disposición son efectivamente respecto del municipio de Bacuachi en el estado de Sonora. Y el otro punto a tener también en cuenta es que en esta controversia constitucional, al tratarse de un municipio, bastaron con 6 votos para la declaración de invalidez. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en esta sesión pública. Muchas gracias, Mario, por este reporte de lo ocurrido, información reciente aquí en Pino Suárez 2. Y nosotros continuamos con las noticias porque la JUFET dio a conocer que un juzgado de distrito otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023 en contra del decreto que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyo efecto subsistirá hasta que se resuelva el juicio en lo principal, lo que protege a juzgadoras y juzgadores que integran dicha asociación, así como a todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro, pues la eliminación de los fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las condiciones generales de trabajo. La medida impide la extinción de los mencionados fideicomisos y que no se haga entrega de los fondos y recursos remanentes a la tesorería de la Federación, pues la suspensión otorgada mantiene las cosas en el estado que guardan, pero con efectos generales por afectar a todo el personal de la Judicatura Federal, lo que implica que los fondos de los fideicomisos se continuarán aplicando para cumplir con su objetivo y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional. Los titulares de los poderes judiciales de Jalisco y Tamaulipas firmaron un convenio de colaboración para facilitar el eliminador de datos judiciales, con el que se agilizará la publicación de sentencias y acuerdos, y así cumplir con las disposiciones en materia de transparencia. El Poder Judicial del Estado de México entregó 1,253 títulos de propiedad y posesión a mexiquenses que los acredita como legítimos dueños de su patrimonio. Además, se les brindaron descuentos de hasta 100% en gastos de escrituración. El Poder Judicial de Querétaro se sumó a 150 instituciones públicas, privadas y empresas en el convenio Conecta para colaborar con la activación de la cédula de identidad de la alerta Amber, lo que ayudará a la Fiscalía Estatal en la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el estado. En Morelos se desarrolló el primer Congreso Latinoamericano en Derecho Penal Acusatorio, con la participación de operadores judiciales, académicos y universitarios de Latinoamérica, para avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del sistema penal adversarial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.